quiero compartir algo, hermanos, de un gran misionero también. Hoy es culto misionero. Amén. De un hombre conocido como el príncipe de los predicadores, llamado Charles Spurgeon, que fue escritor, pastor, misionero, erudito, bueno, conocía varios idiomas. Y este hombre, un buen día, la reina Victoria le dijo al pastor Spurgeon: deje su labor pastoral y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república. Él respondió: le agradezco la oportunidad que me estás dando, pero no puedo bajar de puesto. Aleluya. La reina le respondió: ¿está usted loco? ¿Va a comparar usted un pastorado con ser canciller en mi república? Spurgeon le dijo: tiene razón, mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin, pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo, tiene promesas, galardones y son eternos. De ahí viene la famosa frase de Charles Spurgeon, donde él dice: si Dios te ha llamado a ser predicador de la palabra, predicador del evangelio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Aleluya. Porque ningún país o reino era comparable a este imperio británico. Tenía un poder, hermano, pero Charles Spurgeon entendió esto. Y hoy queremos ver, hermanos, algo importante, porque nosotros no podemos negociar con este mundo ni con el pecado. Usted y yo no podemos negociar con el pecado ni con el mundo. Amén. Y vamos a ver a un hombre, a un personaje en la Biblia que negoció con el pecado y no le fue bien, terminó mal. Y me refiero, hermanos, en el libro de Génesis, el capítulo 38. Libro de Génesis, el capítulo 38. La reina de Inglaterra trató de negociar con el príncipe de los predicadores, pero no logró. Porque él sabía que el puesto que tiene, ese es un puesto, hermano, que no es comparado ni con el puesto más alto aquí en la tierra. Aleluya. Su puesto y mi puesto no se pueden comparar con las cosas materiales aquí en la tierra. No se pueden comprar. Pero vamos a ver aquí a un personaje llamado Judá. El capítulo 38, versículo, vamos a leer versículo 15 al versículo 18. Génesis capítulo 38, versículo 15 al 18. Vamos a ver cómo este personaje sí negoció con el pecado, pero como todos sabemos, hermano, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia, versículo 15: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era ¿qué? Su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás? Mire, ahí comenzaron ya a negociar. ¿Qué me darás por llegarte a mí, por tener relaciones sexuales conmigo? En otras versiones dice algo similar. Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda, resalte esa palabra, prenda, hasta que lo envíes. El versículo 18 todos. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Bueno, ahí estaban entablando el negocio con esta mujer. ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo, lo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se
llegó a ella, o sea, tuvo relaciones sexuales con ella, y ella concibió de él, porque el pecado, hermanos, es así. Gloria a Dios. Llega, hermanos, a la parte que ya es consumado y luego concibe. Vamos a orar al Señor y vamos a meditar bajo el título: no negocies con el pecado. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios, que estás en el cielo, quiero darte gracias por este privilegio, esta oportunidad que tú nos concedes poder estar en este lugar. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Te ruego que nos bendigas de una manera especial. Bendice a tu pueblo, bendice la iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Utiliza lo que he tomado, Señor, lo que he escrito, meditado, estudiado. Utilízalo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, con un gloria a Dios. Vamos a tratar de compartir, hermanos, lo que he escrito, y esperamos que sea de bendición. Dígale a su hermano que está a su lado: no negocies con el pecado. Aleluya. Santo es el Señor. Porque el diablo tiene su mayor empresa. Tiene su mayor empresa, hermanos, y tiene sus armas. Pero la mayor empresa tiene, hermanos, su nombre, que es, hermanos, podemos titularlo el pecado. El pecado es la mayor problemática a nivel mundial. No son ni todas las bombas nucleares, no son ni todas las armas. El pecado, hermanos, podemos decir que es la peor pandemia que el mundo puede tener, y que necesita, hermanos, un tratamiento. Pero nosotros sabemos, hermanos, que también Dios tiene su medicina. Dios tiene su vacuna, gloria a Dios. Pero en cierta forma la empresa de pecado del infierno, del enemigo, es atractivo. Porque el pecado, hermanos, en cierta forma es atractivo para que el ser humano lo pueda consumir. Tiene que ser atractivo. Por lo contrario, las personas no caerían en pecado. Con esto podemos ver, hermanos, a través de la palabra, que muchos cayeron porque el pecado en cierta forma se presenta así, ¿no? De esa forma, como algo atractivo, algo que la gente quiere alcanzar, quiere comprar. Pero en cierta forma, hermanos, el pecado cuesta o tiene, hermanos, un pago. El diablo nunca a nadie le va a dar algo sin que cueste, sin que tenga un precio. Dios o el mismo diablo le dijo al Señor Jesucristo: si postrado me adorares, todo esto te daré. Primero, no, todo esto te daré, pero no es gratis. Todo esto te daré. Le mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado, porque él nunca le va a dar algo a alguien sin pedirle algo a cambio. Y él ofrece muchas cosas. Y una de las cosas que más pide, o que está enfocado esta empresa del pecado, es, hermanos, el alma de la persona. Y hay muchas personas, grandes famosos, que han negociado con el infierno, con el diablo, que tienen fama, que tienen poder. Y todo eso es porque han negociado. He escuchado de grandes cantantes que cada fin de año, los magnates que también cada fin de año se reúnen, hermanos, para ofrecer sacrificios en misas satánicas, porque han hecho negocios con las tinieblas, con el reino del mal. Y muchos supuestamente tienen
una apariencia de prosperidad, porque cierta forma el pecado es así, se muestra así, hermanos, de manera atractivo, porque el pecado, hermanos, algo que utiliza el pecado, el engaño es que nunca va a mostrar, hermanos, la paga o las consecuencias. Él se va a mostrar atractivo. Él se muestra atractivo, pero oculta el castigo. Y las personas acuden a eso y su experiencia es pasajera, hermano. Es pasajera y tienen una supuesta prosperidad. Creen que están bien. Han negociado, hermanos, con el reino de las tinieblas en este mundo. Algo que es pasajero. Esa fama es pasajera. Esas riquezas son pasajeras. El poder también es pasajero. Y han negociado todas estas cosas. Ahí es donde dice la Biblia: ¿de qué le aprovechará al hombre si se ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada va a servir todas esas cosas. Por eso nosotros debemos de cuidarnos con estas cosas que nos ofrece el mundo. El mundo está continuamente ofreciéndonos cosas, ¿no? Y usted sabe que nosotros los humanos somos muy dados, hermanos, al consumismo, a adquirir cosas que continuamente nos están bombardeando a través de, hermanos, de la televisión, por comerciales, y lo presentan atractivo de una forma tal que la persona dice: eso me agrada. Usted ve que cuando venden una moto, la moto no la colocan sola, colocan a una mujer atractiva. Eso es una estrategia de venta, ¿no? Al pie de un carro colocan una mujer muy bonita, muy atractiva, modelando, hermanos, eso como seduciendo o motivando a esa persona a consumirlo. Y las personas ven más a la mujer que al mismo carro, al mismo moto, ¿no? Y dice: bueno, está bonita, el carro está bonito, y se ponen a ver la mujer, y viene incluido también con la mona que está al lado. Gloria a Dios. Porque en cierta forma eso es una estrategia de venta. Algo muy similar. El diablo siempre muestra esa forma atractiva para que los seres humanos consuman y puedan adquirir el producto. El diablo nunca se va a parecer como diablo, como muchos lo dibujan, con cachos, con cola, hermanos, con un trincho. No, él siempre se va a presentar de una manera atractiva. Que alguien dijo que si el diablo, bueno, que se presenta así muy elegante, porque muy presentado, las personas o las mujeres se enamorarían de él, ¿no? Él no se va a presentar así de una forma desagradable, porque al ver usted algo desagradable, usted a eso le va, hermanos, a decir a lo contrario. Por eso estas son las formas, ¿no?, que el enemigo está continuamente ofreciendo. Algo que me ponía a pensar, que nosotros nos debemos de cuidar de estas cosas. Cualquier acuerdo con el pecado es como saltar, hermanos, de una canoa sin remos. La Biblia dice en Proverbios 23:23: compra la verdad y no la vendas, por más que el enemigo le ofrezca. Porque cuántas veces el enemigo le ha ofrecido, le ha hecho, hermanos, propuestas, incluso a tu matrimonio. Le dice: mire, tu esposa ya está vieja, le tengo una mejor. Gloria a Dios. Y haciendo negocios con el mismo ser humano. Pero el que está firme en Dios se cuida de estas cosas. Sabe, hermanos, que no puede pasar esa línea. Aunque es invisible, nosotros sabemos que los acuerdos, hermanos, los negocios que es con el pecado, hermanos, las consecuencias van a ser graves. Nosotros no podemos negociar con las tinieblas. Hay una palabra que me llamó la atención,
que todo hombre de Dios debe de cuidarse, y es de las 3 Fs. Todo hombre de Dios debe de cuidarse de las 3 Fs: la fama, la fortuna y las faldas. Debemos de cuidarnos. No quiere decir que usted no puede tener, no puede ser famoso, pero la fama ha dañado a muchos. Amén. La fortuna no es que sea pecado tampoco, pero ha dañado a muchos. Y nosotros debemos de cuidarnos también de las faldas. Y una de las caídas de grandes hombres de Dios es por este lado. Porque de una de las formas donde más ataca el enemigo. Y esto fue lo que, hermanos, desvió a este hombre llamado Judá, que hemos leído. Una de las consecuencias, hermanos, del pecado que vemos aquí a través de la palabra es que a él no le fue bien, porque todos sabemos que cuando el hombre practica el pecado, nunca le va a ir bien. Nosotros sabemos esto, hermano. Dice la Biblia entonces que uno de los mayores problemas, ¿no?, que vemos hoy es el materialismo, el consumismo, que las personas están en continuo consumo de las cosas que se ofrecen aquí en la tierra. Usted ve, hermanos, que sale un celular, por ejemplo, bueno, le ofrecemos el nuevo celular 2024 con 4 cámaras. Tiene una batería más potente. Gloria a Dios. Tiene pantalla 4K. Y comienzan, hermanos, con esas características, y las personas dicen: uy, salió el último celular y yo quiero tenerlo, está bonito, tiene esas capacidades, y la gente está continuamente en ese consumismo, ¿no? Una de las mayores problemáticas en nuestra tierra es esto, y que está afectando a mucho pueblo de Dios. Es el consumismo, el materialismo, que en sí no es pecado que usted tenga un celular, pero sabemos, debemos de darle el uso correcto, hermano. Y vemos que todo entra por las vistas, por el ojo, que es agradable. Usted ve que ahí en el huerto del Edén dice que Eva vio que el fruto era agradable. O sea, en cierta forma el pecado no se va a presentar de otra forma sino agradable, que usted quiera consumirlo, porque eso como que nos fuerza, como que nos motiva a consumirlo. Pero usted y yo ahí donde debemos hacer un pare, porque debemos de medir las consecuencias. Algo que yo pienso, porque somos también atacados, y uno ve muchos espejos y uno dice: Señor, guárdame de un adulterio, porque uno ve muchos espejos. Y uno dice, yo me he puesto a pensar, yo digo: Señor, guárdame, Dios mío, santifica mis ojos, porque hay que decirle al Señor: santifica los ojos. Porque usted sale a las calles y hoy hay mucha inmoralidad. Y si usted no pide eso a Dios, se va a estrellar un día esto en las calles. Hay que andar, hermanos, bien parados en la vida espiritual. Porque dijo un pastor una vez, dijo: uy, esto se está poniendo difícil. Miró una mujer muy bonita y por ahí mal vestida, exhibiendo partes del cuerpo. Dijo: uy, verdaderamente, y miró para otro lado: Señor, esto se está poniendo cada día más difícil. Alabado sea el Señor. Y debemos de cuidarnos, porque el diablo anda por ahí, hermano, ya ofreciendo. Mire, antes, hermano, las revistas Playboy se encontraban debajo del mostrador, debajo de un colchón. Según en ese tiempo, hermanos, era algo que exageraba mucho o llamaba mucho la atención, impactaba que a alguien se le mirara una revista Playboy. Pero vemos hoy más que nunca que el pecado está más abierto. No está oculto, está cada día más, hermanos, exhibido para que las personas lo consuman.
Hoy usted ve, hermanos, canales de televisión, no necesita usted decir canal pornográfico, sino que usted ve imágenes y eso lo está llevando a consumir. Con modelos, hermanos, con unos cuerpos que tienen más plástico que otra cosa. Y como unas 3 capas de maquillaje. Y dicen una cantidad de filtros de Photoshop. Y dicen, uy, esa piel tan impecable, pero todo eso es ficticio. Y que lo que la gente quiere consumir esas cosas está ahí de una manera atractivo, hermanos. Entonces, el pecado en cierta forma es atractivo a la vista humana. Y aquí vemos uno de los problemas en este hombre llamado Judá. El versículo 15 dice, la vio. Según entendemos, hermano, una de las mayores problemáticas de una de las F, las faldas, es, hermanos, por la vista. Porque nosotros los hombres nos guiamos por lo que vemos. Por eso, hermanas, cuide su forma de vestir. Porque si usted no se viste bien, gloria al Señor, conforme al temor de Dios, ustedes en cierta forma nos van a tentar a nosotros como caballeros. Porque somos de carne y hueso. El hombre que diga, yo nunca voy a ser tentado, aunque una mujer se me desnude, como alguien una vez dijo, yo nunca jamás voy a caer. Mentira del diablo. Somos seres humanos, somos de carne, tenemos deseos, tenemos pensamientos y emociones, pero todos los días hay que meterlos, hermanos, en control con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, contrólate, muchacho. Yo a veces me ha tocado decirle, señorita carne, quieta, quieta. Gloria a Dios, ¿para dónde vas? Ese pensamiento que a veces como comienza a anidar y uno dice, no, el Señor reprenda el infierno. Continuamente estamos en esa lucha. Por eso hay que cuidarnos, hermanos, en el Facebook también, ¿no? Hay hermanas que se toman fotos, hermanos, por todos lados, se colocan un traje, un bikini, exhibiendo curva, gloria al Señor. Y un hermano por ahí sin ayuno y oración. Aleluya. Porque conforme sea el Facebook, así es. Gloria a Dios. De la abundancia del Face. Ese es bueno, pongámosle el salmo de Fabián capítulo 1. O de, bueno, otro, no. De la abundancia del Facebook habla tu corazón. Así que debemos de cuidarnos. Porque a veces usted sin querer está vendiendo. Hay hermanas con unos bustos muy grandes y toman unas fotos, hermano, y lo ponen de perfil. Y lo primero que el ojo se va a ir es allá a ubicarse. Y si usted no anda bien, usted, hermanos, de inmediatamente quiere volver a mirar, porque en la segunda mirada es donde hay pecado, porque ya usted quiere ya codiciar, pero hay que cuidarnos de estas cosas, hermano. Nosotros no podemos dejarnos usar por el enemigo. Cuidado con lo que vemos. Y uno de los problemas aquí en Judá dice que la vio y la identificó por su vestuario como ramera. Algo que la identificaba es que ella se cubría en su rostro. Y él la envió y la tuvo por ramera. Dice la palabra, porque ella había cubierto su rostro. Y me llama la atención, yo me puse a pensar en esta frase, en el texto, porque bueno, ayer le compartí algo a los hermanos, cómo estudiar la Biblia, abro comillas. Y hay 3 partes, hay 3 formas básicas y muy importantes y prácticas que nosotros podemos entender mejor la Biblia. La primera es la observación. Observar el texto, observarlo. La segunda es interpretación y la tercera es la aplicación.
Les explicaba ayer a los líderes, ¿no? Y me gusta observar los textos, verlos desde un punto de vista, desde otro, como lo hizo el hermano Alex hoy, que aunque ese texto de Santiago habla de la lengua, ¿no? Habla del rumor que se puede extender, hermanos, por muchos lugares, hablando en representación a esa chispa, ese pequeño fuego. Pero también mire lo maravilloso que uno puede ver un texto desde otro punto de vista. Y uno dice, bueno, yo lo aplico por esta forma. Y algo que me llamó la atención, dice el versículo 16 del capítulo 38 de Génesis. Y dice, y se apartó, resalte la palabra apartó, del camino. ¿Hacia dónde? Hacia la iglesia, ¿cierto? Hacia ella. Cuidado, porque por ahí hay muchas Tamares por ahí. Y aquí estamos hablando de la nuera y él no sabía que era la propia nuera, ¿no? Y él la vio y la tuvo por ramera, ¿no? Prostituta. Y se apartó del camino hacia ella. Porque al estudiar este personaje Judá, podemos entender que este hombre ya estaba desubicado. Algunos eruditos, hermanos, creen que este hombre estaba o se sentía mal por haber vendido a su hermano José. La conciencia lo juzgaba. Si usted lee el capítulo 37, habla cuando ellos vendieron a su hermano José. Y luego aparece esta escena diferente a lo que había sucedido, ¿no? Y algunos eruditos dicen que él se sentía mal por haber vendido a su hermano José. Fue él mismo que incentivó a los hermanos a decirle, vendamos a mi hermano José, gloria a Dios, a los madianitas. Y lo vendieron, hermanos. Y nosotros pues podemos ver en la palabra, en el versículo 1, capítulo 38, porque pues no nos vamos a salir, creo, de este texto. Génesis capítulo 38 dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Mire, otra vez la palabra apartó. Cuando la persona se desubica de las cosas de Dios, lentamente se va apartando sin darse cuenta. Dice, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón llamado como Adulamita, que se llamaba Hira. Bueno, no sé bien la pronunciación, pero algunos pueden decir Gira, o bueno, Ira o Ira, ¿no? Hay veces nos confundimos porque está la ira de enojarnos, pero aquí está con H, ¿no? Y aquí vemos, hermanos, una de las consecuencias de este hombre. Y tanto los judíos en esta época estaba prohibido que los hombres hebreos, hermanos, tuvieran alguna comunión o relación con las regiones cananeas. Esto lo hacía Dios para protegerlos de la tentación de adorar otros ídolos, porque ellos adoraban muchos ídolos, hermano. Y la amistad, mire, la amistad de Judá con un cananeo. Cananeo significa traficante. Cuidado con los cananeos también. Cuidado con los traficantes, los comerciantes. Eso significa cananeo. Por ahí hay muchos cananeos que entabló una amistad con este personaje. No se dice exactamente por qué, pero quizás sea por algún comercio. Lo cierta forma dice aquí que aconteció que en aquel tiempo, cuando Judá se apartó de sus hermanos, o sea, por quizás la conciencia le juzgaba que él había vendido a su hermano, dice la palabra que él se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y aquí vemos, hermano, esta palabra, porque dice la Biblia
que este hombre también tomó una mujer. Aquí vemos las consecuencias, la decadencia de este ser, de este personaje. Aunque de él venía, hermanos, o viene la simiente del Mesías, ¿no? De la tribu de Judá. Aquí vemos a este hombre que conoció, por la amistad que tuvo con este personaje. Dice que, mire, lo que yo le digo, el mayor problema del ser humano es lo que vemos. Y dice, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba como Súa. Imagínese ese nombre. Una de las cosas que ustedes jóvenes antes de casarse, mirar bien el nombre de ese personaje, porque el nombre tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Súa. Imagínese, Súa, ¿dónde estás? Gloria a Dios. Y dice el versículo 2, no estoy 38:2. Y dice, y la tomó y se llegó a ella, mire. Ahí dice, la tomó y se la vio primero, porque el pecado entra por los ojos también. Y va al cerebro, hermanos, y luego al corazón. Y ahí es donde el hombre determina si, hermanos, ahí decide ir a pecar, y el pecado entonces así concibe. Y aquí vemos a este hombre que la tomó y se llegó a ella, o tuvo relaciones con ella. Tomó por mujer a una mujer cananea, algo que Dios le tenía prohibido a los israelitas. Amén, la mezcla entre otras personas, otras regiones, entre ellos los cananeos, que eran idólatras. Pero a través de este matrimonio impío, hermano, e imprudente, aquí no vemos que Judá le dijo a sus padres, padre, mire, esta mujer, ¿será que me conviene? Aquí no se registra eso, porque esa era la costumbre en ese tiempo, que los propios padres elegían las esposas de sus hijos. Ahorita vamos a ver que él hizo, Judá hizo esto con uno de sus hijos. Lo cierto es que de este matrimonio, hermanos, dio a luz a 3 hijos, llamados Onán y el otro Sela, ¿no? 3 hijos de este matrimonio. Aquí lo registra. Bueno, leamos versículo 3. Y ella concibió, porque después de que se practica el pecado, da luz, hermanos, las consecuencias, ¿no? Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Imagínese ese nombre, hermana. Inmediatamente usted dice, yo creo que hay que cambiarle ese nombre. Significa enemistad. Por eso usted debe tener cuidado con los nombres que le va a colocar. Yo a veces he visto a hermanos que ni siquiera saben el significado de un nombre y le colocan Belcebú a un perro. Belcebú. Y el perrito viene ahí moviendo la cola. Gloria a Dios. O algunos le colocan Luzbel. ¿Qué hizo Luzbel? Que el Señor reprenda, hermanos, al infierno, a los demonios. Y significa enemistad. Aquí vemos, hermanos, que dice, dio a luz, bueno, estos 3 hijos, el cual, hermanos, dice el versículo 6, lo que le decía ahora, que los padres eran los que elegían las esposas para sus hijos. Génesis 38:6 dice, después Judá tomó mujer para su primogénito. El primogénito era Es como decir enemistad. ¿Dónde estás? Imagínense. Enemistad. La cual se llamaba entonces, dice, después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba, y entra en escena esta mujer llamada Tamar. Que ahora vamos a ver el significado de esta mujer. Lo cierto, hermanos, es que hombre murió por ser bueno, ¿cierto? ¿Sí? Algunos dicen, no, es que Dios es tan bueno. Dios, ¿cómo le va a quitar la vida a una persona? Dios es bueno.
Dios a nadie manda al infierno, pero aquí me registra la Biblia que Dios tiene el poder de dar la vida y de quitarla cuando Él quiere. Cuando alguien pasa la línea, Dios dice, voy a cortarlo. Cuando el brujo, el hechicero no se arrepiente, Dios dice, voy a cortarlo, le da oportunidad. Cuando la persona sigue en su pecado, sigue en su maldad, Dios tiene una fecha de límite y dice, ya no más. Y dice la palabra del Señor, el versículo 7 dice, y enemistad, bueno, el primogénito de Judá, fue como malo. O sea que todos no son buenos, amigos. Porque la gente dice, todos son buenos y se van para el cielo. Tan bueno que era. Gloria a Dios. Pero no todos son buenos. Dice, era el primogénito, el que tenía, hermanos, el que recibía doble porción en herencia, la segunda, bueno, doble porción, ¿no? El primogénito. Dice, fue malo ante los ojos de quién, del pastor, ¿cierto? ¿De quién? Resáltelo. Por eso debemos de cuidarnos de cómo vivimos delante del pastor, ¿cierto? ¿No? Delante de Jehová. Porque los ojos de Jehová, dice la Biblia, están en todo lugar, mirando a buenos y a malos. Eso lo dice el proverbio, ¿no? Que los ojos de Dios, Dios lo ve todo. Y Dios vio que este hombre era malo. Dijo, sencillo, hay que cortarlo. Y dice, le quitó Jehová la vida. Aquí no dice que otro le quitó la vida. Dios mismo dijo, aquí registra que Dios le quitó la vida. Bueno, y siguió el siguiente, ¿no? Aquí vemos algo interesante, hermanos, en la palabra, la ley del levirato, ¿no? Que era el cuñado quien debía levantar descendencia. Levirato significa del latín levir, cuñado. El cuñado debía de levantar la descendencia a su hermano. Esa era la costumbre en aquel tiempo, ¿no? Que el cuñado tenía el deber de casarse con la viuda y proporcionarle un heredero para que la herencia pudiera continuar. O si no, ella se quedaba sola. Pero si ella tenía un hijo, al menos ese hijo la podía ayudar y ella tenía entonces esa esperanza. Por eso más adelante entendemos por qué ella toma esa decisión, como reclamando esto. Gloria a Dios. Que si un hombre moría antes de dar hijos a su esposa, era el deber de los hermanos casarse con la viuda y darle hijos. El niño sería considerado como el hijo del hermano que murió. Por eso una de las preguntas que le hicieron, una de las supuestas grandes preguntas que le hicieron al maestro, vamos a rajar, como algunos dicen, al maestro: Señor, si en la resurrección, amén, hablando de los saduceos, ¿no? Hablando de esto, que 7 hermanos pasaron por una misma mujer y no dejó herencia. En el reino de los cielos, ¿cuál será, Señor? El esposo, como diciéndole, si hay resurrección. Y el Señor, ellos quizás, wow, qué pregunta, vamos a rajar a Jesús. Pero Jesús le dijo, erráis mucho. Erráis mucho por esto, porque en el reino de los cielos ni se casan ni se darán en casamiento, porque serán como ángeles. Y además el Señor le da la explicación y le dice, ¿y ustedes no han leído? Porque es que hay muchos cristianos que también, hermanos, están con dudas porque no leen. ¿Y no habéis leído vosotros en la ley que Dios no es Dios de muertos? Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por lo tanto, Dios no es Dios de muertos. Si no existe, es como decirle, si no existe la resurrección. Y qué maravilloso es el Señor. Y esta es la costumbre de ellos, hermano, que el hermano muerto continuara
continuar esta labor. Pero aquí lo que vemos, porque me gusta analizar el personaje, lo que hacía este hombre era la gratificación sexual no más. Cuidado con los Onán por ahí también, porque este hombre solamente le gustaba usar a Tamar para gratificar su deseo sexual, mas no para levantar descendencia. Así hay muchos Onanes por ahí. Cuidado, hermanas. Cuidado, joven, que hay muchos por ahí como Onán. Gloria al Señor. Y aquí vamos a ver algo interesante, hermano. Que este hombre, pues en vez de levantar descendencia, nosotros sabemos acá, Onán significa maldad. Maldad. Maldad significa Onán. Cuidado con esos Onanes. Y dice entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer ¿de quién? De tu hermano. O sea, él aceptó, no tomó la decisión de casarse, pero solamente lo hacía por, hermano, gratificar su deseo sexual, mas no quería levantar esa descendencia que vemos aquí. Dice la palabra del Señor, hermano, y sabiendo Onán que la descendencia, versículo 9, no había de qué, de ser qué, suya. ¿Qué más dice? ¿Lo está leyendo? Siga leyendo. Versículo 9, 38:9. ¿Qué dice? Alguien que me lo pueda leer mientras busco algo acá. A ver, lo encontré. Génesis 38:9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, Sucedía, que ¿sí? cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Mire, este es un texto polémico, pero qué bueno cuando lo estudiamos más a fondo, porque muchos cristianos han usado este pasaje como un texto, hermanos, para comprobar que la masturbación es mala. Pero nunca tomemos un texto con un pretexto para que ese texto nosotros lo forcemos a decir lo que yo digo. Hay que tener cuidado con esto, porque de ahí podemos sacar una falsa doctrina, y esto es lo que ha sucedido en muchas congregaciones, que toman un texto y lo fuerzan para que digan lo que ellos quieren. Más bien nosotros nos debemos, hermanos, nosotros debemos escudriñar, porque la misma Biblia tiene la interpretación, la regla de la hermenéutica o la correcta interpretación. La primera regla es que la Biblia es su primer intérprete. Y si usted analiza bien el texto, hermano, de hecho, hermano, algunos dicen, para querer decir que la masturbación es mala, de hecho la masturbación ha sido llamada como el onanismo, en honor a este personaje, ¿no? El onanismo. Sin embargo, aquí esto no parece ser el caso, hermano. Lo que fuera que Onán estaba haciendo, no estaba masturbándose. Ahí Onán no estaba masturbándose. Él estaba teniendo relaciones sexuales con su esposa Tamar, pero la intención de este personaje era no levantar descendencia con su esposa llamada Tamar. Entonces esto aquí no me está hablando de masturbación, sino un pecado por haberse negado a dar descendencia. Algunos hermanos han tomado también ese texto como un método también de planificación. Que el hombre antes, pues usted sabe que el orgasmo del hombre es cuando eyacula, bota el semen, ¿no? Y eso hace entonces la fecundación del óvulo, y el hombre antes entonces pues dice que él vertía en tierra. Si usted lee en otra versión, voy a leer este texto en otra versión porque me agrada lo que dice. Y nunca tomemos un texto aislado, hermanos, con otras cosas que nosotros, sin comprobar lo que nos está diciendo este texto. Génesis 38:9, ¿no?
Dice, Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada, dice en esta versión TLA, no serían considerados suyos, eso lo sabíamos, sino de su hermano. O sea, ese hijo tenía el derecho de reclamar la herencia de su padre difunto, el del que había muerto. Dice, por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, procuraba no dejarla, dice aquí, embarazada. De ese modo evitaba darle hijos a su hermano muerto. Aquí dice, vertía en tierra. Gloria a Dios. Porque la Biblia incluso, hermanos, hay el eufemismo que es utilizado a veces en la Biblia como que con una palabra querer suavizar otra palabra que para nosotros nos parece como grosera, muy fuerte. Y utilizan a veces eufemismo porque en el idioma original hebreo es directo, hermano, menciona las partes íntimas como son. Gloria a Dios. Y aquí, hermanos, el problema fue no de la masturbación, sino que por esta causa Dios, dice el versículo 10, y desagradó, versículo 10, enojos de Jehová lo que hacía. Antes de este hombre tener el orgasmo, entonces vertía en tierra. Y este es uno de los métodos que algunos hacen, hermanos, para planificar, lo cual tampoco es seguro. Y dice la palabra entonces que esto le desagradó a Dios porque la intención de este hombre, aquí vemos, hermanos, era no dejar descendencia a su hermano. Aquí lo da a entender el versículo 8. Porque la Biblia revela la intención del corazón. Dice la palabra del Señor, sucedía que cuando se llegaba o tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, dice, vertía en tierra. Y aquí da la respuesta, por no dar descendencia a su hermano. Dios conocía la intención de Onán y por esa causa Dios también dijo, a este también hay que mandarle la tijera. Gloria a Dios. Y aquí se crea un problema entonces en Tamar. Quedaba nomás uno, llamado ¿cómo? Llamado, aquí está, Sela. Era la única esperanza de esta mujer, pero ella tenía que esperar que él creciera. Y dice la Biblia que ella esperó. Pasó el tiempo y Judá se hizo bueno, usted me entiende. Gloria a Dios. Y dijo, no, yo no se la voy a dar. Esta mujer yo creo que es maldita. Los 2 hijos que le he dado, ya me queda uno. Gloria a Dios. Si le doy el otro, posiblemente esa mujer tiene una maldición. O esa mujer, yo no sé qué es lo que tiene, pero yo no voy a arriesgar mi último hijo. Y usted conoce ahí la historia. Y él pensó, hermano, y no, decidió no, y pasaron los días, pero esta mujer no se quedó con los brazos cruzados. Porque hay mujeres astutas que utilizan de engaño, gloria a Dios. Y esta mujer pensó y dijo, bueno, pasó el tiempo, no se me dio a Sela. Aquí tengo también Sela significa el brote. Apuntando entonces, aquí apunta entonces al remanente piadoso de esa nación en el futuro. Si usted lee, hermano, la simiente en San Mateo capítulo 1, ahí aparece, hermanos, de estas situaciones que Dios no lo quiso así, pero aparece en la simiente del Mesías, el capítulo 1, y aparecen estos personajes. Pero aquí no nos dice la Biblia que esa fue la voluntad de Dios, sino la Biblia no nos oculta las decisiones equivocadas del ser humano. La Biblia nos enseña que el ser humano se equivoca, comete errores, y por eso cada vez que usted y yo nos identificamos con los personajes, uno dice, uy, Dios mío, yo no puedo tomar esa decisión porque me puede ir mal. Usted alabe la presencia del Señor. Y aquí vemos, hermanos, que ahí estaba apuntando al Mesías, al Salvador. La esposa de este personaje,
llamada Sua, ¿no? Significa riqueza, mire. Sua significa riqueza. Quizás este hombre se casó con esta mujer porque dijo, uy, esta mujer tiene platica. Sí, señor. Porque se cree que, hermanos, antes de colocarle el nombre a la persona, se miraba cómo se comportaba y ahí sí, depende del comportamiento, se le colocaba el nombre. O quizás esta mujer, uy, esta mujer le gusta la plata. Gloria a Dios, riqueza. Pero dice la palabra del Señor, hermano. Aquí vemos entonces la decadencia de este personaje. Y dice el versículo 11, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Versículo 11, y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Aquí no nos dice, hermanos, exactamente cuál fue la maldad de Er. Sí nos especifica de Onán, ¿no? Pero era obviamente que era bastante malo. La maldad fue grave porque Dios decidió quitarle la vida, ¿cierto, hermano Fabián? Gloria al Señor. Decidió quitarle la vida a este hombre. Y dice porque fue malo, quién sabe qué haría. Por lo menos de Onán me describe lo que hizo, pero de Er no, quién sabe qué haría este tremendo. Como dicen por aquí en el Tolima, este terrible, ¿no? Por aquí es que yo aprendí esa frase. Este terrible, gloria a Dios. Está terrible o este terrible. O este remaliao. Otra frase por acá. En el remaliao. Bueno, quién sabe qué haría este remaliao, este terrible Er, ¿no? Aquí lo vemos. Y entonces, hermano, esta era la preocupación de Tamar. Porque ella si no, hermanos, hacía algo, se iba a quedar sola. Y esta era la manera realmente, hermano, de esta mujer, como de no quedarse sola, de redimir, adquirir la herencia, de que el nombre de sus difuntos no fuera borrado. Necesitaba a alguien que redimiera. Necesitaba a alguien, hermanos, y esa era la costumbre. Usted lee, vamos a leer Deuteronomio 25:5. Esa era la costumbre de ellos, que para nosotros, para este tiempo, nos parece extraño. Imagínese que usted, hermana, se le muera a su esposo y usted mire por ahí el cuñado. Pero si el cuñado es feo, gloria a Dios, dice, bueno, mi esposo era lindo, era bonito, pero mi cuñado es barrigón. Pero la ley determinaba eso, la ley del levirato determinaba que debía de casarse con él, así fuera barrigón, flaco, gordo, no sé. Él tenía que levantarle descendencia, ella por las buenas tenía que casarse porque no había otra forma. En ese tiempo, ¿no? Ella no podía estar buscando por allá en otro lugar, buscando un esposo por el Facebook. Bueno, vamos a ver. Como algunas hoy en día, hermanos, eso se ha puesto de moda, hay que tener cuidado con eso. Más bien hay que de rodillas, Señor, muéstrame dónde está. Dime, Señor, confírmame. Pero muchas se ponen a ver, hermanos, bueno, una cuña aquí. Gloria a Dios, se ponen a ver en las plataformas del Facebook, y eso hay de todos los estilos, de todos los colores, de todos los tamaños. Pero hay que tener cuidado con los Onán, con los Er, gloria a Dios, porque por ahí están, ¿no? En el Facebook también. Gloria a Dios. Aleluya. Deuteronomio 25, mire, 5. Dice, cuando hermanos... Dice Deuteronomio 25:5. Ya estamos finalizando y el tiempo se nos fue, hermano. Gloria a Dios. Cuando hermanos habitaren juntos, mire, qué bueno habitar juntos. Y muriera alguno, el problema es que un día esto se muere una tuerca o un tornillo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues necesitamos, hermanos, de otro, gloria a Dios, que lo reemplace. Y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, el problema es que no deja descendencia. La mujer del muerto, dice, no se casará fuera con hombre extraño. Uy, hermano. Su cuñado, mire, aquí habla,
su cuñado se llegará a ella, mire, y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este que no sea borrado de Israel. Esa era la costumbre, ¿no? Imagínense si esto se aplicara aquí en el Tolima o aquí en... Gloria a Dios. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Este era un problema si no podían. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, ¿qué sucedía? Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Recuerde lo que hizo por allá en Ruth, ¿no? Lo que sucedió con Ruth, que también pues tú, Ruth, sí, Ruth, ¿no? Sí, porque Ruth también era viuda, ¿no? Noemí también. Amén. Y dice: le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Este era un problema serio, hermano. Por eso Tamar estaba preocupada. Y dice: y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Pasaba, mira, allá va la casa del descalzado. La casa, gloria al Señor, del que no quiere levantar descendencia. De manera que esto era una afrenta para esta mujer llamada Tamar. Usted dele gloria al Señor. Tamar significa palmera. Palmera en hebreo. Era la nuera cananea de Judá, casada con su hijo Judá era el cuarto hijo de Jacob. Judá era el cuarto hijo de Jacob, de donde viene el Mesías. Amén. Recuerde que Juan dijo, cuando se le dijo que abriera el rollo y nadie se encontró para abrir el rollo, y el Señor le dijo: he aquí el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis, hablando del Mesías. De ahí viene el Mesías. Y era el cuarto hermano, cuarto hijo nacido de Jacob por medio de Lea, ¿no? Recuerde que eso, usted ve que todos los hogares de estos personajes no fueron perfectos, habían problemas, hermano. Usted ve entre estos 12, imagínense estos 12 hijos de Jacob. Uy, hermano, eso era un problema en esta familia, que si usted los pone a estudiar, a uno le decía: ya viene el soñador. Le pusieron de apodo. Y se levantaban contra José, ¿no? Y por esta causa lo metieron por una cisterna. Es un problema entre familia. Por eso, hermana, si usted tiene problema en su familia, en su hogar, no se preocupe, que esto viene de mucho tiempo atrás. Y el enemigo lo que hace es atacar los hogares, la familia, porque la base de la sociedad, hermano, proviene de la familia. Y por eso el enemigo quiere traer desarmonía, ¿no? Ya no quiere tener algo, que los hogares tengan o sin armonía, ¿no? Gloria a Dios. Entonces aquí dice la palabra del Señor que pues Tamar, hermanos, hay dos Tamares en la Biblia, ¿no? La otra Tamar que nos menciona la Biblia es la hija del rey David, la cual fue abusada, violentada por su propio hermano llamado Amón. Uy, hermana, hay que tener cuidado con esos Amón. Dice que él se enamoró de ella tanto así que él se enfermó. Se dice que hasta perdió peso. Ahí usted lo encuentra en 2 Samuel capítulo 13, versículo 1 más. Usted más adelante lo lee. Dice que él se llamó y se enfermó y fue abusada por su propio hermanastro, mire, y vengada por otro hermano llamado Absalón. Absalón le quitó la vida a este hombre. Esta es otra Tamar aquí, pero las dos Tamares, bueno, hay otra, pero no las mencionamos. Ambas mujeres estaban directamente conectadas con el linaje mesiánico de Cristo. Entonces, en esta escritura se incluye, hermanos, en medio de esta historia, la de José, porque está en el capítulo 37 de Génesis, habla de José, pero se incluye
esta historia, hermanos, que sucedió, que es posible que Judá estuviera alejado de Dios en ese tiempo. Hay que tener cuidado. Recuerde que la palabra apartado, hay que mirar los términos de los versículos, ¿no? Porque una cosa es la palabra, por ejemplo, el banco. Si usted lee la palabra banco, pues se puede referir a un objeto donde las personas o varias personas se sientan, pero también banco puede ser un lugar donde se guarda el dinero, pero hay que revisar los términos, porque cuando dice se apartó del camino, ahí estamos observando el texto, lo que sucedió con este personaje. Y parece ser, los eruditos dicen que durante ese tiempo su vida estaba alejada de Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Cuando alguien se aleja de Dios, comienza a mezclarse, a hacer negocios con el pecado. Y hermano, dice que su vida se ve reflejada. Aquí lo podemos ver en Génesis, su vida reflejada en rebelión contra Dios, porque se casó con una mujer que no era de su pueblo. Esto me llamaba de rebelión. Pero ahí es donde, ya para finalizar, que Tamar, hermano, no se quedó con los brazos cruzados. Ella le tendió una trampa. Hay que tener cuidados, caballeros, con las Tamares por ahí, que tienen su tamal escondido, ¿no? Gloria a Dios. Tamar le tendió una trampa, y dice la Biblia, pues que en este capítulo 38, que Judá tiene relaciones sexuales con Tamar, creyendo que era una prostituta. Pero antes de eso, Judá le pregunta a Tamar: ¿qué prenda? Mire, ¿qué prenda te daré para el pago de sus servicios? Ella no lo hacía por el servicio de prostitución que le estaba brindando este personaje, sino que ella quería tomar una prenda de garantía. Porque el pecado, hermano, no viene gratis. El pecado es como una tarjeta de crédito, dijo alguien. Disfruta ahora y pague después. El hombre puede disfrutar ahora, pero prepárese para las consecuencias. Gloria al Señor. Por eso no podemos negociar con el pecado. Y ella se quedó viéndolo. Bueno, ¿qué le pido a este hombre? Tengo que llevármele algo que yo le pueda reclamar más adelante. Algo de garantía, una prenda que me asegure este trato que vamos a hacer los dos. Que si yo tengo relaciones sexuales, yo me quedo con algo de él, para con esa forma estratégica reclamar, hermano, lo que ella tenía como pues costumbre recibir, ¿no? Y ella le pidió tres elementos importantes rápidamente: el sello, amén, el sello, el cordón y el bastón, ¿cierto? Estos tres elementos, no quiero profundizar mucho en esto porque no alcanza el tiempo, ya nos acabó, pero estos tres elementos significan mucho con la identidad de esa persona. Se dice que el bastón, algunos de los pastores le colocaban el nombre, así como mirábamos hace 8 días, cincelados, grabados. Por ejemplo, ese bastón decía Judá, y el que lo miraba decía: bueno, aquí está el bastón de Judá. Y ella sabía por qué iba, porque el diablo sabe por qué va, hermano. El diablo no le va a pedir cosas sencillas. El diablo quiere quitarle la vida. El diablo quiere alejarlo de Dios. Y el diablo entonces le pidió esas cosas. Primero el sello. Las prendas que le pidió como prueba de pago eran significativas. El sello se cree que era como un anillo con el que se sellaba documentos. Era como la firma. Imagínense, o sea, Tamar le quitó, hermanos, esta propiedad, este sello, y ella ahora tenía como la firma. Y ella podía firmar incluso en documentos en blanco, pero ya tenía la firma. Si usted lo pasa en la vida espiritual, esto es tremendo. Era como la firma personal para estamparla en cualquier documento. El sello era utilizado para marcar la propiedad y identidad de una persona.
Entonces Judá dejó al riesgo el sello, dejó en riesgo su identidad, sus propiedades, porque alguien podía ya adulterar sus propiedades y podía reclamarlas a nombre de, porque alguien ya tenía el poder de su firma, podía marcar la propiedad. Gloria al Señor. Y el báculo, además de ser el objeto personal, una especie de bastón que sostenía débiles y ancianos, que también servía para examinar algunas ovejas por ahí, pero también cuando una oveja se caía algún hoyo, hermanos, tenía un gancho, ¿no? Y el pastor la podía, gloria al Señor, atrapar o llevarlas hacia el camino correcto. Pero esto es símbolo de fuerza. El bastón es símbolo de fuerza, símbolo de autoridad y liderazgo. O sea, Tamar le estaba quitando el liderazgo, Tamar le estaba quitando la autoridad, Tamar le estaba quitando la identidad de este personaje. Así es cuando una persona cae en pecado, ya pierde la identidad, ya pierde la autoridad. Por ejemplo, una persona que cae en adulterio, ¿con qué autoridad va a hablar? Que cae en fornicación, porque el diablo es así. Y por último, hermano, el cordón. Algunos creen que ese cordón era para colgar ese sello, el anillo. Otros creen que era el cordón para sujetar la espada. Y esa pieza permitía moverse con libertad. Por lo tanto, era indispensable, hermanos, para la guerra y el trabajo. Judá entonces no pensó en las consecuencias de su pecado y puso en fuego su identidad, su libertad, su fuerza, sus bienes materiales, integridad física, seguridad, y abrió la puerta al despojo de todas las áreas de su vida. Todo porque creyó una mentira, porque el diablo, el pecado siempre viene con una mentira por ahí. Ella le creyó a su nuera. Y es solo un pecadillo. Quizás él dijo, no, es tan solo un pecado pequeño, nadie se va a dar cuenta. Yo le voy a mandar el cabrito. Sí, porque ellos negociaron, ¿no? ¿Qué me darás? Y él dijo, yo le mandaré un cabrito. Pero ella no dejó engañar tampoco. Ella dijo, no, usted tiene que dejarme algo. Hermanos, es que cuando alguien cae en pecado siempre deja algo que va a ser difícil recuperarlo. Y usted ve en el texto que él después mandó el cabrito con alguien y él le dijo, por aquí no hay ramera. Y dijo, no, pues entonces déjale eso, que se pierda ese bastón, ese cordón, ese sello. Mire, usted lee el texto y da a entender que no le importa. Gloria al Señor. ¿Cuántos juegan así en la salvación? Gloria al Señor. Y Judá envió entonces este personaje. Pero más adelante, pasados 3 meses, se descubrió el pecado oculto. Leamos ese texto y ya finalizamos, hermano. Porque las cosas que el hombre hace no se quedan ocultas. Génesis 38, sucedió que al cabo de unos 3 meses, bueno, le agrego yo un poco, a Tamar se le creció la barriga. Y le dijeron, Judá, su nuera adulteró o su nuera fornicó, no, porque ya no tenía, fornicó. Y mire, hermanos, cómo las personas son propensos a juzgar primero sin verse en a sí mismos. Y digo, esto hay que quemarla, ¿verdad? Porque esa era la ley, que la mujer que caía en fornicación, usted lee la Biblia, el Deuteronomio, que los que caían en fornicación, en pecados, eran lapidadas, o sea, muertos a puras pedradas o quemados. Y digo, esta mujer hay que quemarla porque es una fornicaria. Pero es como el Señor diciéndole, ay, Judá, si supiera que el que se debe arrepentir es usted. Es como el Señor diciéndole, gloria al Señor. Y aquí vemos cómo los seres humanos son propensos, hermanos, son hábiles para ver la falta de los demás, mientras que resultan también incapaces de descubrir dentro de sí mismo su pecado. Su pecado ya era terrible en sí mismo, pero además lo había cometido con su propia nuera y él no lo sabía. Y Tamar fue traído ante su suegro, que estaba dispuesto a quemarla. Y esta mujer fue sabia, dijo, pues
de quién soy o de quién es este bebé que ya tiene 3 meses, de quiénes son estas prendas. Mire, ese es el Padre. Júzguenme delante de Dios. Y este hombre dijo: más justa fue ella que yo, porque yo debí redimir dándole a mi hijo Sela, pero más justa es ella que yo. Ahí vemos, hermanos, que a veces el hombre es más fácil, gloria al Señor, de señalar. Y esto debe ser un golpe fuerte para Judá. Él se consideraba limpio, no, la fornicaria esa. Pero cuando le dice: de quién es este sello, de quién es este bastón, este cordón, ese es el padre, ese es el padre del niño. Bueno, o los gemelos, mire, le hizo gemelos, si usted ve más adelante, tremendo. Ese pecado, hermano, fue terrible. Usted lee el capítulo 38, dice que tuvo gemelos, hermano. El pecado es como, entonces ahí vemos que no podemos negociar con el pecado, porque cada vez que pecas estás entregando algo a cambio. Esta mujer dijo: si quieres tener relaciones sexuales, dame algo a cambio, dame tu bastón, dame tu sello, dame, gloria al Señor, tu cordón. Cada vez que el hombre peca, está entregando algo de mucho valor a cambio. Que el Señor nos ayude a no caer en negocios con las tinieblas. Cuidado con las Tamares, cuidado con los Onán, con los Er, y cuidado con los Judá. Que el Señor nos ayude, hermano. Estos son espejos de personas que tomaron malas decisiones, pero que el Señor nos dice: no lo hagas. Si usted lo hace, habrán consecuencias. Vamos a orar al Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios. Dígale: Señor, ayúdame a serte fiel. Aquí están estos errores de estos personajes, pero esto nos sirve de ayuda. Estos son espejos de que el hombre toma decisiones sin consultar a Dios. El hombre toma decisiones equivocadas. El hombre se equivoca, gloria a Dios, pero estos son espejos para que nosotros aprendamos de ellos, que no seamos como estos personajes, porque miramos ya las consecuencias. Es como Dios nos dijera hoy: si usted hace lo mismo que Judá, se mezcla con un hombre pagano, con un yugo desigual, vas a tener unas consecuencias graves. Aleluya. Si caes en pecado, en fornicación, si crees que nadie te vio, aleluya, Dios lo ve. Hay una identidad que el enemigo ha quitado de personas. Hay un alto precio, hay un costo. Porque cada vez que el hombre negocia con el pecado, cada vez que peca, está entregando algo de valor, de mucho valor. El diablo nunca te va a dar algo gratis. Él te dice: esto cuesta. Te doy esta mujer, pero me das tu alma. Te doy riquezas, te doy fama, poder, pero entrégame tu alma. Que el Señor lo reprenda. Ha venido Cristo, hermano, para deshacer las obras del infierno. Y aquí está Cristo. Aquí está el negocio de negocio, dice la Biblia, o dijo el Señor: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aquí estamos en los negocios de nuestro Padre Celestial. Cuídate de negociar con el infierno. Cuídate de negociar con el enemigo. Van a venir propuestas que te van a tentar, que te van a incitar a hacer lo malo, pero usted le va a decir: no, no puedo hacerlo. Qué pena. Yo soy un hombre de Dios. Yo no me puedo rebajar.
Yo no puedo cambiar estas cosas. Yo no puedo negociar la verdad, la salvación. No puedo caer tan bajo. ¿Cuántos han perdido el sello? ¿Cuántos han perdido, hermano, la autoridad, el bastón, el liderazgo por unas caídas de estas? Gloria a Dios. Pero esto nos enseña que debemos de cuidarnos.